empecé a gritar, Whitey, 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 pero no había nadie cerca, nadie. Pedí ayuda a gritos y no había nadie. Son mentiras, todo es mentira. Ella es falsa. Sabe lo que hizo, sin dudas, se aseguró de que muriera. Joy es la persona que me destruyó la vida. Es la persona que me arrebató a mi papá. No, es más que una persona horrible. Ella no dejaba de amenazar y de hostigar a todo el mundo. Yo tenía terror de que me hiciera algo a mí también. Es una sensación que no le deseo a nadie. Es horrenda. ¿Qué es lo que más te gusta recordar de él? Su risa. ¿Quieres que paremos? Es la primera entrevista que doy. Y me está trayendo muchos recuerdos que había bloqueado, que prefiero mantener ocultos. No me gusta pensar en eso ni en todo el dolor que me provocó. Me sentía nerviosa por estar en el programa, y mis hijos también. Siento que estoy mirando por sobre mi hombro. Siempre me pregunto, ¿qué va a pasar? ¿Qué se le va a ocurrir ahora? Sobre todo si saliera. Estaría esperando que pasara algo. Pero sentía que alguien tenía que hablar por mi papá. Alguien tenía que estar presente por él. Para procurar que todos sepan la verdad sobre qué clase de persona es ella. Este es mi papá en su bar. Siempre alegre, sonriente. Un hombre feliz, llena de vida. Lo admiraba mucho. Cuando era más joven tenía el cabello blanco. Por eso lo decían Whitey, que es blanquito en inglés. Tenía un bar llamado así en Sardinia. Entraba a un lugar y todos se alegraban de verlo. Pueden preguntarle a cualquiera. Lo quería todo el mundo. ¿Te cuesta ver esa fotografía? ¿Miras fotografías de él? No puedes. Pasaba los fines de semana o cualquier receso escolar o cualquier día que podía en casa de mi papá. Además era mi entrenador de básquet. Ahora prueba tú. Se tomaba tiempo de su día para dirigir la práctica. Le encantaba y siempre fue un papá muy dedicado. ¡Woohoo! Buen tiro, ¡sí! Te felicito. Hazlo otra vez. No me decía que no a casi nada. Tendría que haber sido más estricto, pero hacía lo que fuese. Por mí, si necesitaba algo, siempre procuró que no me faltara. Cuando tenía 9 años, mi papá me presentó a Joy. Parecían llevarse bien al principio. Luego todo empezó a ir mal muy rápido. Mi papá y Joy pasaban mucho tiempo juntos y todo se dio muy rápido. Parecían estar felices. Todo parecía marchar. Estos son Joy y mi papá en un crucero. Acababan de casarse. Fue uno de sus mayores errores. Su vida pasó a ser un infierno. Después de que se casaron, ella mostró su costado oculto. Era como si hubiera estado fingiendo desde el principio y cada vez que mi papá se daba vuelta era una persona diferente.
Ella quería controlarlo todo. En general no le gustaba que él estuviera conmigo. ¿Va a ser así todos los fines de semana? Si él estaba con alguien y no con ella, parecía molestarse. Quiero pasar tiempo con mi esposo. Siempre quería ser el centro de atención. Quería ser el foco de todo. Quería a mi papá solo para ella. Yo sentía que no le gustaba que yo estuviera ahí todos los fines de semana. Sentía que ella quería más libertad esos días. Podemos llamar a una niñera. Es solo una noche. Cuando ella le planteaba que quería salir e ir al bar o a alguna parte, él le decía, me toca estar con ella, no podemos salir. No voy a dejarla con nadie, me quedaré con ella. No esta noche. Se le notaba el enfado en la cara. No decía casi nada. No me cabía duda de que le pasaba algo. Se quedaba en silencio y me miraba fijamente con cara de odio. Creo que mi papá no veía ese costado suyo al principio. Un día Joy y yo salimos a comer y una mujer pasó junto a ella y la miró en forma rara o algo así y ella enloqueció y empezó a insultarla. ¿Qué problema tienes? No dejaba de gritarle. Yo me quedé callada. Fíjate por dónde vas, casi me matas. Creo que me quedé anonadada. No entendía el porqué de su enfado con esa mujer. En ese momento yo solo quería volver a casa con mi papá. No te alejes, vuelve aquí. Fue un momento aterrador. No sé por qué reaccionó así. Siento que Joy tenía otro costado que nadie conocía. Creo que después de ese incidente, si estaba de mal humor, yo no me acercaba. Era mejor para mí estar lejos y no involucrarme. Recuerdo que estaba en la sala mirando dibujos animados y vi que había armas en el sofá y en la silla. No las había visto nunca, era algo nuevo. Empecé a ver que estaban bajo los muebles, en los estantes, sobre todos los cojines, en la cocina, y luego empecé a verlas por toda la casa. Estaban por el piso o apoyadas contra la pared. No eran las típicas armas de caza que se guardan en una vitrina o una caja fuerte o algo así. Había muchas pistolas, toda clase de armas, sobre todo en una de las habitaciones donde guardaban la mayoría. Yo me preguntaba por qué había tantas armas. Detrás de la casa llena de armas había un motivo oculto. Sabía que no era normal. No le conté a mi mamá lo de las armas en la casa, porque no me hubiera dejado volver. Quería protegerme. No sabía en ese momento qué estaban haciendo, pero años después se confirmaron mis sospechas de que yo y él estaban metidos en la droga. Para mí la vida de Joy era más peligrosa de lo que creíamos todos, y cuando empezaron a salir, la vida de él se volvió como la de ella. No quería quedarme sola con ella, después de todas las discusiones y peleas. Me daba miedo estar con ella. Cuando mi papá y yo empezaron a salir, todo iba bien, pero las cosas cambiaron. ¿Por qué no piensas? Un día vi a mi tío hablando muy serio con mi papá. Se notaba que estaba teniendo una conversación muy seria. Es un problema. No la conoces. Oí que mi tío le decía a mi papá que se alejara de Joy, que no era buena persona, que iba a arruinarle la vida. Me hizo bien que otra persona viera que era una relación problemática. Yo llevaba bastante tiempo preocupada por él y creí que tal vez iba a abrir los ojos y separarse de ella. No digas que no te lo advertí.
Ojalá hubiera escuchado a todos los que le decían que se alejara de ella. Mirando hacia atrás, quisiera habérselo dicho, en lugar de tratar de protegerlo por querer que fuera feliz. Ojalá le hubiera dicho lo que sentía. Si no lo hacía era porque le tenía miedo a ella. ¿Whitey te golpeó frente a alguna de esas personas? Sí. Por favor, no quiero hablar de eso. Dame un ejemplo de lo que hacía. Se volvía muy agresivo cuando bebía. Cuando venía a buscarme, estaba todo el tiempo quejándose y gritándome, porque no quería que saliera con ellos y todo eso. Decía que mi papá la golpeaba. Nunca vi que mi papá la agrediera. No podía darle ejemplos, se nota que estaba inventando todo. Ella sabía que no había nadie que hubiera visto a mi papá golpearla, porque no pasó nunca. Todo refleja su personalidad, pero no la de él. No recuerdo que le haya gritado nunca. Él siempre trataba de detenerla y, si no lo lograba, se iba de la casa. Nunca lo vi hacerle daño a nadie y mucho menos a ella. Una vez ella quiso golpearme y él no la tocó. Me molesta que lo describa como mala persona porque no lo era. Se describe a sí misma. Los que lo conocían saben que mi papá no era así. Las cosas estaban empeorando entre ellos. Las peleas eran muy acaloradas y ella no dejaba de gritarle. ¿Qué hay de mía y mis Por necesidades? favor, cálmate. No me digas que me calme. Me daba cuenta de que esa vida no era para nada normal, por todas las peleas y su actitud controladora. En términos generales, su vida juntos no andaba bien. ¿Siempre tienes que ser el héroe? Él no quería que yo los viera pelear. Siempre trataba de mantener la paz, no quería dejarme ver que la relación andaba mal. No delante de ella. Una de las primeras veces que lo agredió, mi papá iba a la casa de mi abuela y a Joy no le gustaba que mi papá fuera a verla. Se enfadó y empezó a atacarlo. No vas a salir de esta casa. Le arrancó la camisa. ¡No! ¡Suéltame! Para mí se enfadó porque ella era controladora, quería asegurarse de que él estuviera a su lado en todo momento. Se lo notaba estresado, estaba molesto. A mi papá se le veía en la cara que no estaba feliz y que ya no era el mismo de siempre. Me daba tristeza, no me gustaba verlo así de deprimido. Yo me guardaba todo, no dejaba salir ninguna de las emociones que sentía, para que no lo supiera nadie. Quería poder seguir yendo los fines de semana y verlo, y pensaba que si no lo hablaba todo iba a mejorar. Recuerdo que yo estaba en la sala de mi abuela y él estaba en el teléfono. Y había dejado su camisa en el sofá detrás de él y ella no dejaba de llamar. Tienes que parar. Y no paraba. Seguía llamando una y otra vez. ¡No! Y a él se lo veía exasperado. No llames más. No paraba. Él trataba de hablar con ella, de hacer que dejara de gritar, pero eso empeoraba todo. Y al final él dejó de atender el teléfono. Para mí ella estaba furiosa porque seguía sonando y creo que terminaron descolgándolo. Yo nunca había vivido nada igual y sé que a mi abuela le pasaba lo mismo. Veía cómo afectaba a sus hermanos, su mamá, sus amigos. Ella desintegró a mi familia. Yo me pregunté muchas veces qué le vio a mi papá.
Un día estaba en la casa de mi papá y Joy. Era de noche tarde. Alguien llamó a la puerta. Me desperté por el alboroto de abajo. Oía que pasaba algo. ¿Qué rayos fue eso? Oh, no tengo idea. Recuerdo que bajé por la escalera y pregunté qué era lo que pasaba. Quería volver a la cama y que no pasara nada. Sabía que algo andaba mal, pero no sabía qué era. Volví a mi habitación y me quedé ahí. Ese momento me dio mucho miedo. Estaba aterrada. Y me enteré después, cuando pregunté por eso, que habían llamado a la puerta, pero se habían ido cuando fueron aquí. Siempre me pregunté si había venido alguien esa noche para hacerle daño. Y luego la persona oyó a todos despiertos y vio que había gente en la casa y se asustó y se marchó. Siempre pensé que tal vez ella planeaba matar a mi papá esa noche. Bueno, la cuestión es que, por lo que parece, el hecho ocurrió cuando él llegó con el auto. O sea que estaban esperándolo. Es una posibilidad, es algo Da que no esa impresión. descartamos. Es que lo odiaba a todo el mundo. ¿Cómo dices? Lo odiaba a todo el mundo. En el video ella dice que todo el mundo odiaba a mi papá. Eso es 100% mentira. Era todo lo contrario. Todo el mundo lo quería y se preguntaba por qué se casó con ella. Muchos me contaban que él estaba jugando al billar y les pagaba rondas de tragos a todos. Creo que nunca conocí a nadie que discutiera con él, salvo ella. Para mí decía eso porque quería que pareciera que lo odiaban, que había motivos para que lo mataran. No quería que la culparan. Eso muestra la clase de persona que era. Recuerdo que un día tuvieron una gran discusión. Estaban peleando, pero no recuerdo el motivo. Solo recuerdo que ella gritaba y parecía furiosa. Vuelve acá. ¿Qué haces? Sentía que ella estaba llena de rabia. No me dejes hablando sola. Nos subimos al auto, pero no arrancaba. Bájate del auto. Mi papá trabó las puertas y ella tomó un palo o un trozo de madera y empezó a golpear el auto para romper las ventanillas. Golpeaba el auto y actuaba como una loca. Bájate del auto. Yo me echaba hacia el asiento del conductor para alejarme porque iba a romper la ventanilla y mi papá me abrazaba y me llevaba para el lado de su asiento. ¡Vamos! Yo pensaba que iba a subirse al auto y hacernos daño. ¡Sal de ahí! En ese momento solo quería que dejara de gritar y de golpear el auto. ¡Destraba la puerta! No sabía qué iba a hacer o qué iba a pasar si se subía al auto. ¡Bájate! Recuerdo sus gritos y el odio de su mirada, la oscuridad de sus ojos. Mi papá tenía miedo y se lo notaba cansado. Quería detenerla. Ella iba de un lado al otro del auto y seguía golpeándolo. Y él se bajó. ¡Vamos, Whitey! Ella quería tomar las llaves ¡Basta! por todos los medios. Dame las llaves. ¡Dame las llaves, Whitey! Recuerdo que saqué las llaves para que no las tomara ella, ¡Ya basta! porque quería irme lejos. ¡Suéltame! Tenía miedo. Le tenía terror. Ok, ¿qué hay de las otras amenazas de ella? Fue en Nochebuena ¿Qué te dijo? que iban a matar a mi papá o algo de eso. Esa soy yo hablando con los investigadores. Tendría unos 11 años. ¿Qué sientes al oír eso? Es duro. Porque yo no recuerdo que me hayan
interrogado sobre eso. Y se me nota asustada. Muestra que está loca, que no le importa a nadie más que ella. Si le gritaba o le hacía daño a una niña, para ella no significaba nada. Tenía muchos problemas graves. Debería tener un lindo recuerdo de la Navidad con él, y no lo tengo. Recuerdo estar en la sala de mi abuela y que ella llamaba sin parar y lo hostigaba. Era cada vez peor. Lo amenazaba todo el tiempo. Hola. Me dijo que iba a hacer que lo mataran. Dile a tu papá que es hombre muerto. Ese momento me dio mucho miedo. Le tenía terror a ella y le corté. Ningún niño debería oír a alguien amenazar con matar a su papá en Nochebuena. Para mí él no creía a su esposa capaz de eso. Creía que eran amenazas por su enojo. En enero de 1997 estaban llevándose bien. Todo parecía ir mejor entre ellos. Iban a solucionar todo. Ella parecía estar más calma, él parecía feliz. La verdad, era lindo no tener que oírlos pelear. Querían comprar una casa juntos, cerca de los bares. Joy me mostraba los planos de la casa. Me decía, mira esto, va a ser tu habitación. Y decían que iban a comprar la casa. Parecían felices ese día. Yo estaba contenta de que fueran a comprar esa casa. Estaba más cerca de todos, estaba a unas calles de todo. Y llegó la noche del domingo. Nos dijimos adiós, te quiero, nos vemos mañana en la práctica de básquet. Él estaba feliz, contento, se reía. Todo era normal. Pensándolo ahora, para mí ella fingió ese día. Fue toda una actuación, porque siento que ella sabía que iba a pasar algo. Ella iba a hacer algo pronto. Mi papá siempre decía, si llega a pasarme algo, no olvides lo mucho que te quiero. Recuerdo que decía eso. Y yo pensaba, ¿por qué me dice eso? ¿Por qué no deja de repetirlo? ¿Qué piensas en este momento? Que ya tengo hijos y él debería estar acá para verlos. Ojalá le hubiera dicho a mi papá cómo me hacía sentir ella. Tal vez eso le hubiera hecho abrir un poco más los ojos. No es justo que ella me haya arrebatado todo. Nadie quiere que entre alguien a su vida y la destruya, como ella destruyó la mía. A la mañana siguiente fui a la escuela y la casa de mi abuela estaba en la misma calle, así que podía verla desde ahí. Me fijé para ver si mi papá estaba en la casa de mi abuela, ya que él siempre iba a verla, y noté que no estaba su auto. Y unos minutos después vi a alguien de la escuela con mi abuela que venía a buscarme y parecía estar llorando. Lo siento mucho. Recuerdo que me dijo que lo habían matado. Recuerdo que grité. Pregunté si había sido ella. Y no recuerdo mucho después de eso. ¿Qué supiste en ese momento de lo que le había pasado a tu papá? Que lo mataron en el bar de ella. Quería saber quién había sido. Quería procurar que tuvieran al responsable. Y me dijeron que sí.
Ok, ¿qué hacía él con la recaudación del bar? ¿Era normal que la llevara con él? Sí, porque el lunes depositaba lo del fin de semana. Ok, ¿y dónde la llevaba? En el bolsillo de su chaqueta. Bien, ¿y tienes idea de cuánto dinero llevaba? Los dos llevábamos entre $1,000 y $2,000 en la cartera. Porque siempre pagábamos la fianza de los que conducían ebrios. Joy decía que mi papá llevaba dinero en los bolsillos y que llevaban tanto dinero encima porque pagaban la fianza de los que conducían ebrios. Y yo jamás oí hablar de eso, ni oí a mi papá mencionarlo. Parece que no crees eso en absoluto. Para nada. Cuando arrestaron a Carl, tenía la cartera de mi papá. Esta es una cartera que le pertenece a quien creemos que puede ser la víctima del hecho, Donald Rayburn. Se sabía que mi papá siempre llevaba mucho dinero encima. Yo siempre veía que cuando se preparaba en la mañana, dejaba su cartera en la mesa y siempre tenía grandes sumas de dinero ahí. Ellos llevaban dinero en efectivo porque los dos andaban en la droga. Yo no lo sabía en ese momento, pero años después era obvio que por eso llevaba tanto dinero. Cuando era pequeña no creía que llevar tanto dinero fuera algo raro, pero cuando lo pienso sé que no es lo más frecuente ni lo más normal del mundo. Sabía que había algo raro y que ocultaban algo. ¿Es Carl cuando lo arrestaron? Casi no lo recuerdo. Fue hace mucho tiempo. Sí, es la fotografía del archivo de Carl de 1997. Carl siempre tuvo una sonrisa burlona. Como si no le importara, como si estuviera contento. Nunca había oído hablar de Carl Lindsay antes del hecho. Carl Lindsay es una persona que me arrebató a alguien que lo era todo para mí. Me arrebató a mi papá. Él me arruinó la vida por completo. Es una persona que me lo arrebató de la peor manera. No lo dudó ni un segundo. La primera vez que la vi después de eso fue en el velatorio. Y supe que había algo raro. Para el velatorio de mi papá, ella quiso el ataúd cerrado. Nadie podía verlo. Ella daba vueltas por la funeraria, hablando con todo el mundo, actuando como si fuera el alma de la fiesta. No era normal, era muy raro. ¿Quién se ríe y la pasa bien en el funeral de su esposo? Ni siquiera se despidió del ataúd, seguía dando vueltas por toda la funeraria. Y yo estaba ahí llorando y pensaba, ¿por qué está tan feliz? ¿Por qué se ríe y habla tanto? ¿Por qué no llora? No entendía cómo actuaba así alguien que había perdido a su esposo. Estaba segura de que había hecho algo, porque cómo iba a estar riéndose y actuando de lo más normal en el funeral de su esposo. Joy se mostraba demasiado buena. Me parecía raro que fuera tan buena conmigo. Yo fingía tratar bien a Joy porque le tenía miedo. Tenía miedo de que me hiciera algo a mí también. Para mí creía que el mostrar interés por mí iba a hacerla quedar mucho mejor. Prefería seguir fingiendo conmigo para que yo no la creyera culpable. Amaba a tu papá. Y me preguntó, ¿crees que le hubiera hecho daño a tu papá? Hubiera sido incapaz de hacerle daño. Y se quedó mirándome para ver cómo reaccionaba. Me hacía muchas preguntas. Sentía que quería saber lo que yo pensaba. Y me preocupaba el por qué quería esa información.
Quería asegurarse de dejar en claro que ella no había hecho nada. Cierto. Para mí fue un momento tenso. Estaba muy seria y quería procurar que yo entendiera. Yo asentía con la cabeza para que se fuera y para que no sospechara nada. Para mí ella no sabía lo que pensaba yo. Para mí estaba dispuesta a hacer lo que fuese para lograr que todos pensaran que no estaba implicada. Ok. Bien. Prefería seguir fingiendo conmigo para que yo no la creyera culpable. Yo sabía que ella había tenido algo que ver. El saber que la habían arrestado me dio mucho alivio y esperanzas de que se hiciera justicia. Quería saber qué participación había tenido Joy y conocer todos los detalles de lo ocurrido para tener una cierta idea de lo que pasó esa noche. Era mi papá. Él no era malo con ella. ¿Por qué motivo quería hacerle daño? Lo que quiero saber ahora es de qué hablaron ustedes esa noche. ¿Qué precipitó el hecho? ¿Qué llevó a Carla a hacer eso? ¿Qué No fue lo recuerdo que hayamos hablado mucho de matar a Whitey. Simplemente yo estaba muy enfadada y dije que tenía ganas de matarlo, como broma. Y quiero recalcar eso. Puede que haya dicho, ¿por qué no lo matas tú? Pero me senté y dije, oye Carl, vayamos y matemos a Whitey. No quería que lo matara. No. Pensé que alguien iba a matarlo. No. Ahora, cuando alguien dice algo en broma, le digo que no es gracioso y que puede malinterpretarse y que puede pasar algo muy malo. Y sé que esa conversación fue la noche que pasó eso. Decía que era una broma. Yo sabía que eso no era así. Le costaba ser sincera sobre lo ocurrido esa noche. Para mí lo quería muerto desde hacía tiempo. ¿Por qué crees que Joy hizo eso? Se pelearon y se dejó llevar por la ira. Pensó que podía hacerlo pasar por un robo porque él llevaba una gran suma de dinero encima y nadie iba a sospechar que ella estaba implicada en el crimen. Joy engañó a mi papá y a Carl. Ella quería asegurarse de que Carl tuviera un motivo para matar a mi papá. Tenía dinero en la cartera. Podía ser un robo y listo. Y nadie iba a sospechar que ella había tenido algo que ver. Lo único que le ofreció ella fue el dinero que llevaba mi papá. Durante el juicio dijeron que Joy llamó numerosas veces al bar de mi papá para que él fuera a su bar a buscarla. Ellos se habían peleado y ella quería que fuera lo antes posible. Mi papá llegó al bar de ella y Carl estaba esperándolo en el estacionamiento. Carl me contó paso a paso lo que pasó esa noche. Le disparó una vez y mi papá se bajó y forcejeó con él y luego se cayó al piso. Después de que él se cayó, se trabó el arma. Carl abrió la puerta lateral del bar y ella estaba ahí. Ella tomó el arma y la destrabó. Y ahí Carl le disparó por segunda vez. Recuerdo que me llamaron y me dijeron que lo habían condenado a muerte. Y sentí alivio. Carl dijo que estaba drogado y ebrio esa noche y
porque de lo contrario no lo hubiera hecho. Carl fue un peón en la partida de ella, pero eso no le daba excusa para evitar la condena. Fue él. Él fue el que lo mató. Ella usó a Carl, hasta hoy, de boca de él o Joy, porque ninguno de ellos me dio respuestas directas ni me contó la misma versión coherente de lo que pasó esa noche. Siento que ella es tan culpable como él porque, bueno, claramente lo quería muerto esa noche. Y de no ser por ella, mi papá Joy es tan culpable como Carl. Para mí, Joy creyó que iba a salir impune, que los dos saldrían impunes después de que Carl le robara. Y creyó que era todo y que no habría motivo para que lo investigaran a fondo. Cuando fui a ver a Joy le pregunté por qué lo hizo y ella me dijo que no lo había planeado, que no quería que pasara lo que pasó. Todo se descontroló, no era lo que parecía. Quería oírla decir lamento lo que hice o hacerse responsable de algo, pero no fue así. Nunca la oí decir lo siento, no creo que vaya a pasar. ¿Qué motivos crees que tuvo para aceptar verte? Para mí, Joy quería que yo creyera que era inocente, que había sido Carl quien lo planeó. Nunca voy a creer en su inocencia. Le dije a Joy que no la perdonaba por lo que había hecho. Que no entendía cómo podía querer matar a alguien que se desvivía por los demás, incluida ella. Que destruyó a mi familia y me arruinó la vida. Siento que debería estar presa el resto de su vida. No creo que vaya a haber justicia mientras tenga la posibilidad de salir libre, ya que ella es tan culpable como él. Un día podría salir y yo podría verla por la calle. Y me da miedo pensar que puedo verla por ahí. Es alguien que me hizo vivir con temor desde que tenía 10 años, que me arrebató a mi papá y que no reconoce lo que hizo. Eso muestra. El verano de 1966. En Australia se presentaba como un tiempo de calma, un paréntesis de sol y brisa marina que invitaba a las familias a olvidar el peso de la rutina. Glenelg, una playa situada a unos 10 kilómetros de Adelaida, brillaba como un paraíso cercano. Arena suave, aguas tranquilas, un muelle que parecía extenderse hasta el horizonte, y un paseo marítimo lleno de cafés, heladerías y tiendas que ofrecían coloridos flotadores y toallas con motivos marinos. En esa postal veraniega, se dibujaba también el destino de 3 pequeños que salieron una mañana rumbo al mar. Y jamás volvieron. Era el día de Australia, 26 de enero, una jornada festiva. Jim y Nancy Beaumont, padres de 3 hijos, decidieron darles a los niños un regalo sencillo, casi rutinario. Un día más en la playa, el lugar donde ellos ya se sentían como en casa. Jane, la mayor con 9 años, era responsable y despierta. Cuidaba de sus hermanos con una madurez sorprendente para su edad. Arna, de 7, vivaz y sonriente, tenía esa mezcla de curiosidad e ingenuidad que encantaba a todos. Y el pequeño Grant, de apenas 4 años, caminaba con su pasito rápido y la mirada siempre expectante, como si cada rincón pudiera esconder un tesoro secreto. Eran 3 niños como tantos otros, con trajes de baño coloridos, toallas dobladas bajo el brazo y el corazón vibrando de emoción. Esa mañana, los Beaumont decidieron permitir que los niños fueran solos, como lo habían hecho varias veces antes. El viaje era breve,
un trayecto de apenas 5 minutos en autobús desde su barrio hasta la playa de Glenelg. En aquella época, en aquella sociedad confiada, no resultaba extraño que los pequeños se movieran sin compañía adulta. Los vecinos saludaban, los conductores de autobús reconocían a los rostros habituales, y la idea de un peligro invisible parecía lejana, casi impensable. Jane llevaba unas monedas para comprar dulces o helados, y con esa confianza inocente se subieron al autobús, mientras la brisa caliente anunciaba un día de juegos y risas. El reloj avanzaba lento bajo el sol inclemente. Los niños fueron vistos por varias personas a lo largo de la mañana. Jugaban en la arena, chapoteaban en el agua poco profunda, se perseguían entre las sombrillas, y en un momento incluso entraron en una panadería cercana para comprar pasteles. Allí, el panadero recordó que los pequeños parecían felices, tranquilos, y que Jane pagó con un billete más grande de lo que uno esperaría de unos niños, como si el dinero no hubiera venido de la pequeña bolsa de monedas, sino de un bolsillo más profundo. Ese detalle, entonces insignificante, se transformaría después en una sombra inquietante. A medida que el calor subía, los testimonios comenzaron a entretejer un retrato extraño. Varios bañistas y comerciantes declararon haber visto a los Beaumont acompañados de un hombre, un adulto alto, delgado, de cabello claro, que parecía jugar con ellos en la arena como si fuera un amigo de la familia. Nadie lo conocía, pero nadie sospechó nada. Era un día de verano, con decenas de niños corriendo alrededor, y un hombre charlando y riendo con 3 pequeños no parecía fuera de lugar. Nadie pensó en detenerse, en preguntar, en mirar con más atención. Nadie imaginó que estaba presenciando el inicio de uno de los misterios más oscuros en la historia criminal de Australia. Las horas pasaron, y el autobús que debía traer a los niños de vuelta llegó vacío. En la casa de los Beaumont, el tiempo empezó a estirarse con un silencio inquietante. Nancy miraba el reloj una y otra vez, convencida de que pronto oiría el golpe de la puerta y el bullicio de los 3 al entrar corriendo, con la piel tostada por el sol y la arena pegada en los tobillos. Pero ese ruido no llegó. La espera se transformó en desasosiego, el desasosiego en miedo, y el miedo en un pánico helado que no se evaporaría nunca más. Jim Beaumont, incrédulo al principio, recorrió la playa, habló con vendedores, preguntó a desconocidos. Nadie tenía respuestas claras, solo fragmentos, imágenes borrosas de los niños en compañía de ese hombre. La policía fue alertada, y el engranaje de la investigación comenzó a moverse, aunque con la lentitud propia de una época en la que las desapariciones infantiles no se asumían, de inmediato, como un secuestro. Quizás los niños se habían perdido. Quizás habían decidido caminar más lejos. Quizás se habían entretenido en alguna tienda. La negación era un escudo para no enfrentar la peor de las posibilidades. Sin embargo, la angustia crecía con cada minuto. A medida que el sol caía, la playa se vaciaba de turistas y los gritos alegres de la mañana se transformaban en el eco hueco del viento contra el muelle. El mar seguía su curso imperturbable, indiferente al drama humano que se gestaba en la orilla. Y en ese silencio, los Beaumont se enfrentaron a una realidad devastadora. Sus 3 hijos habían desaparecido sin dejar rastro. La noticia corrió como fuego. Glenelg, una comunidad tranquila, se vio sacudida de golpe. Los periódicos comenzaron a cubrir el caso con titulares cada vez más alarmantes. Australia entera se detuvo para seguir la pista de 3 niños que parecían haberse desvanecido en pleno día festivo, rodeados de testigos, en un lugar público. ¿Cómo era posible que nadie hubiera visto nada concreto? ¿Cómo era posible que 3 vidas se hubieran evaporado en cuestión de horas? La incredulidad colectiva se mezclaba con el miedo, porque lo que había sucedido a los Beaumont podía sucederle a cualquiera. En las primeras jornadas, la policía desplegó búsquedas masivas. Decenas de agentes recorrieron la playa, el muelle, los cafés, las calles cercanas. Se registraron casas abandonadas, se revisaron desagües, se habló con pescadores. El mar fue dragado en algunos puntos, buscando la terrible posibilidad de que los cuerpos hubieran quedado atrapados bajo el agua.
Pero no había nada. Ni una prenda, ni un zapato, ni un juguete. Como si los tres hubieran sido absorbidos por un vacío invisible. Mientras tanto, los testimonios sobre el misterioso hombre empezaron a ganar fuerza. Los niños no parecían asustados en su compañía. Al contrario, se reían, jugaban, lo seguían como si lo conocieran. Ese dato inquietó profundamente a los investigadores. ¿Quién era él? ¿Un extraño que logró en pocas horas ganarse la confianza de tres pequeños? ¿O alguien que ya había tenido contacto previo con la familia? ¿Quizás alguien que los niños consideraban un amigo? El esbozo del sospechoso comenzó a circular en dibujos y descripciones vagas, pero nunca se dio con una identidad clara. Nadie supo responder por qué ese hombre apareció y desapareció del relato como un fantasma. La presión mediática fue brutal. El caso se transformó en una obsesión nacional. Las radios transmitían actualizaciones constantes. Los periódicos abrían con fotografías sonrientes de los niños, y los ciudadanos se ofrecían como voluntarios en la búsqueda. Pero con cada día que pasaba, la esperanza se diluía. Lo que al inicio se pensaba como una confusión o un accidente, empezó a teñirse con la certeza de que se trataba de un crimen, uno planeado con paciencia y ejecutado con frialdad. En la casa de los Beaumont, el dolor era insoportable. Nancy apenas podía hablar. Jim se sumergía en un silencio de hierro, como si se obligara a mantenerse en pie para no derrumbarse frente al vacío. Las camas de los niños quedaron intactas, con los juguetes apilados en rincones que pronto se convirtieron en altares involuntarios. Cada objeto de la vida cotidiana se transformó en un recordatorio cruel. La ropa que no volverían a ponerse, los zapatos pequeños alineados en la entrada, los dibujos a medio terminar en la mesa. La ausencia se hizo materia. La desaparición de los niños Beaumont no fue solo una tragedia familiar. Fue un quiebre para la sociedad australiana. Hasta ese día, la confianza en la comunidad había sido casi absoluta. Los niños caminaban solos a la escuela, iban al parque sin vigilancia, recorrían barrios enteros con la seguridad de que siempre habría un adulto conocido dispuesto a protegerlos. Después de Glenelg, esa inocencia se quebró para siempre. El miedo se instaló en cada hogar, y la idea de dejar que un niño se moviera sin compañía comenzó a parecer una temeridad impensable. Los Beaumont quedaron atrapados en una historia sin desenlace. A diferencia de otros casos de crimen donde, tarde o temprano, aparecen pruebas, cuerpos o confesiones, aquí no hubo nada, solo el vacío. Ese vacío que crecía en la memoria colectiva como un pozo sin fondo, alimentado por teorías, rumores, sospechosos que iban y venían sin que nunca se cerrara el círculo. La primera parte de este relato se tiñe con la desesperación de una familia que vio evaporarse a sus tres pequeños bajo el sol abrasador de un día festivo. Pero no es solo la historia de los Beaumont. Es también la historia de un país entero que despertó, de golpe, a la crudeza del peligro oculto, a la posibilidad de que el mal se escondiera detrás de una sonrisa amable en la arena. Y es aquí, en esa frontera entre lo cotidiano y lo inimaginable, donde empieza a gestarse uno de los enigmas criminales más perturbadores del siglo XX. El eco del mar aún resonaba en los oídos de quienes habían pasado aquella mañana en Glenelg, cuando la policía comenzó a moverse con la urgencia de un reloj que ya parecía ir demasiado tarde. Los agentes, en sus uniformes azules, caminaron la playa mientras el sol caía, iluminando con un resplandor cruel las huellas en la arena que el viento comenzaba a borrar. Cada paso se sentía como una carrera contra el tiempo, y cada minuto perdido se transformaba en un muro que alejaba a los niños de cualquier posibilidad de regreso. El inspector encargado reunió a su equipo y dictó las primeras órdenes con voz firme. Se revisaron los alrededores: baños públicos, casetas de salvavidas, cabañas de alquiler, incluso los espacios bajo el muelle, donde a veces los jóvenes se refugiaban del sol. Nada. Se interrogó a los comerciantes de la zona, los vendedores de helados, los conductores de autobús que habían estado de servicio aquella mañana. Todos recordaban haber visto a los niños, todos coincidían en su alegría, en su despreocupación,
y varios insistieron en aquel hombre extraño que se movía cerca de ellos, como un adulto que no era padre ni familiar, pero que sin embargo parecía formar parte del grupo. El retrato hablado del desconocido fue construido a partir de descripciones fragmentadas. Un hombre de entre 35 y 40 años, alto, delgado, cabello claro, con un aire atlético. Algunos dijeron que vestía un bañador azul, otros que llevaba pantalones cortos y una camiseta clara. Ninguna certeza, solo trazos difusos que formaban una figura tan presente como imposible de atrapar. La policía sabía que ese hombre era clave, y sin embargo se deslizaba como humo entre los dedos. Las calles de Adelaida comenzaron a llenarse de carteles con las fotografías de los tres pequeños. Las sonrisas ingenuas, los ojos brillantes, la inocencia congelada en imágenes que pronto recorrerían todo el país. Los rostros de Jane, Arna y Grant se convirtieron en un símbolo doloroso, un recordatorio constante de lo que se había perdido. La comunidad respondió con un impulso solidario. Cientos de voluntarios acudieron a la playa, formando cadenas humanas que rastreaban cada rincón, cada arbusto, cada piedra. Se revisaron terrenos baldíos, casas abandonadas, incluso depósitos de agua. Pero todo conducía al mismo silencio. Los rumores crecieron con la desesperación. Algunos aseguraban que habían visto a los niños en una estación de tren. Otros hablaban de un coche sospechoso aparcado cerca del muelle. Alguien incluso afirmó que los pequeños habían subido a un barco que zarpó aquel mediodía. La policía verificaba cada pista, corría tras cada sombra, pero siempre se encontraba con el mismo resultado. Nada. Como si una fuerza invisible hubiera decidido arrancar a tres criaturas del mundo real y trasladarlas a un limbo donde no existían respuestas. El país entero comenzó a mirar hacia Adelaida con una mezcla de horror y fascinación. Las radios abrían sus boletines con la noticia, los periódicos desplegaban titulares cada vez más sensacionalistas, y en los hogares, las familias abrazaban a sus hijos con un nerviosismo nuevo, desconocido, como si de pronto la infancia ya no fuera un territorio seguro. El caso Beaumont se transformó en un espejo oscuro en el que todos se veían reflejados. Las primeras sospechas cayeron sobre conocidos de la familia. En toda investigación de desaparición, los padres, los vecinos, los allegados más cercanos son observados con lupa. Jim y Nancy fueron interrogados una y otra vez, y aunque su dolor era evidente, algunos policías no podían evitar preguntarse si tras ese dolor no se escondía otra verdad. Pero todo lo que encontraron fue desesperación genuina, lágrimas incontenibles y la angustia de dos adultos devastados. Los Beaumont no eran culpables. Eran las víctimas más desgarradas de un drama imposible de digerir. Mientras tanto, la figura del hombre bus, hombresón de rubio, seguía creciendo en la imaginación colectiva. Varios testigos lo recordaban jugando con los niños en la arena, ayudando al pequeño Grant a ponerse una camiseta, riendo con las niñas como si fuera un pariente cercano. Ese detalle perturbaba. ¿Cómo había logrado acercarse tanto? ¿De qué manera había desarmado las defensas de tres pequeños en cuestión de horas? ¿O acaso ya lo conocían de antes? La policía no lo descartaba. Podía ser un vecino, un trabajador de la zona, alguien que había cruzado sus vidas más de una vez sin llamar demasiado la atención. El miedo comenzó a cambiar los hábitos de la ciudad. Los parques, antes repletos de niños corriendo libres, se vaciaron. Las madres acompañaban a sus hijos hasta la escuela y esperaban a que entraran por la puerta. Los autobuses, que antes llevaban a pequeños pasajeros solos, comenzaron a mirarse con sospecha. La inocencia se había roto de manera irreversible. Glenelg ya no era la playa luminosa de postales veraniegas. Era el escenario de un vacío que se había tragado a tres vidas. Las investigaciones se ampliaron. Se rastrearon listas de delincuentes sexuales de la zona. Se investigaron a personas con antecedentes de secuestro. Se interrogaron a vagabundos y a individuos que merodeaban por las inmediaciones. Cada nombre se agregaba a un expediente. Cada rostro se comparaba con el retrato hablado del misterioso hombre. Y sin embargo, ninguna coincidencia resultaba concluyente. El sospechoso parecía ser un fantasma que solo existía en los recuerdos cruzados de los testigos.
A medida que los días se transformaban en semanas, la presión sobre la policía se volvió insoportable. Los periodistas acampaban frente a la comisaría, exigían respuestas, cuestionaban las estrategias de búsqueda. La opinión pública se dividía entre la esperanza de un regreso milagroso y la aceptación amarga de un destino fatal. En las calles, los ciudadanos comenzaban a señalar a cualquiera que encajara mínimamente en la descripción del sospechoso. Hubo linchamientos verbales, acusaciones injustas, vidas marcadas por la sospecha. El pánico se había transformado en histeria colectiva. En medio de esa tormenta, los padres recibieron una carta anónima. La escritura era torpe, irregular, y el mensaje inquietante. El autor afirmaba tener a los niños, aseguraba que estaban bien, y exigía condiciones para devolverlos. La policía, esperanzada, organizó un operativo para seguir la pista. Pero la carta resultó ser una cruel farsa, escrita por alguien que buscaba protagonismo o placer en el dolor ajeno. Fue la primera de muchas. A lo largo de los meses siguientes, llegaron decenas de cartas falsas, llamadas telefónicas, pistas inventadas por oportunistas. Cada una era un golpe más a la ya frágil esperanza de los Beaumont, un recordatorio de que incluso en el sufrimiento más absoluto, siempre hay quienes se alimentan del dolor de otros. El tiempo pasaba, y con él crecía la sombra de lo irrecuperable. La playa de Glenelg siguió recibiendo turistas, los cafés volvieron a llenarse, pero en el aire flotaba una pesadez invisible. Era como si la arena misma recordara el paso de 3 pares de pies pequeños que jamás regresaron. Cada ola parecía arrastrar consigo el secreto de aquel día, guardándolo en un rincón inaccesible del océano. Las autoridades llegaron a ofrecer una de las recompensas más altas de la época por cualquier información que condujera a los niños. Se investigaron pistas en otros estados, se cruzaron fronteras, se rastrearon barcos y trenes. Nada. Todo era vacío. Espejismos que terminaban deshaciéndose en las manos de los investigadores. Y mientras tanto, los rostros de Jane, Arna y Grant seguían multiplicándose en carteles, periódicos y noticieros, como si el país entero se negara a olvidarlos. La investigación, sin embargo, comenzó a mostrar fisuras. Algunos agentes defendían la hipótesis de que los niños habían sido víctimas de un secuestro planificado. Otros, que habían caído en manos de un oportunista que se aprovechó de un instante de descuido. Había incluso quienes se aferraban a la posibilidad de un accidente en el mar. Aunque el dragado constante no había arrojado ningún indicio, cada teoría encontraba detractores y defensores, y el caso, en lugar de avanzar, parecía multiplicar sus caminos hasta convertirse en un laberinto. En ese laberinto, los Beaumont siguieron caminando como sombras. Nancy, marcada por el dolor, se refugiaba en el silencio, mientras Jim intentaba sostener la rutina como un náufrago se aferra a una tabla en medio de la tormenta. El matrimonio, golpeado hasta los cimientos, comenzó a fracturarse bajo el peso insoportable de la ausencia. La casa, que alguna vez había estado llena de risas y voces infantiles, se convirtió en un espacio de ecos y recuerdos dolorosos. Ninguna palabra podía llenar ese vacío. El caso Beaumont ya no era solo un misterio. Se estaba transformando en una herida abierta en la conciencia australiana. Una herida que no cerraba, que sangraba con cada pista falsa, con cada silencio inexplicable, con cada sospechoso que se desvanecía en la nada. Una herida que mostraba la cara más oscura de la humanidad. La facilidad con la que se puede arrancar la vida de lo cotidiano y transformarla en un abismo sin retorno. La tercera jornada después de la desaparición amaneció con un cielo pesado, como si la propia naturaleza se negara a iluminar una ciudad sumida en la angustia. La gente de Adelaida despertaba con la sensación de vivir dentro de una pesadilla interminable. Las fotografías de los niños seguían multiplicándose en cada esquina, en cada escaparate, en los postes de luz y en los periódicos que vendían más ejemplares que nunca. Los rostros inocentes de Jane, Arna y Grant se habían convertido en una obsesión nacional, y con ellos crecía una pregunta que nadie podía contestar: ¿dónde estaban? La policía, enfrentada a una presión nunca antes vista, redobló los esfuerzos.
Las entrevistas a testigos se volvieron interminables, y el retrato del hombre rubio comenzó a perfeccionarse con matices, aunque sin alcanzar jamás una definición que pudiera convertirlo en alguien de carne y hueso. Algunos lo recordaban como amable y simpático. Otros, como alguien con un aire extraño, demasiado entrometido para ser un simple bañista. Había quienes juraban haberlo visto cargar a Grant sobre sus hombros, un gesto paternal que perturbaba todavía más. ¿Quién era ese hombre capaz de difuminarse entre la multitud como si no existiera? Las sospechas empezaron a adquirir nombre y apellido. La prensa, ávida de respuestas, no dudó en señalar a individuos con antecedentes turbios. Uno de los primeros en aparecer en la lista fue un hombre solitario, vecino de la zona, que había sido visto merodeando la playa en varias ocasiones. La policía lo interrogó con dureza, revisó su casa, buscó cualquier rastro, pero nada lo vinculaba directamente a los niños. Era un sospechoso conveniente, pero no había pruebas. Quedaba libre, aunque la mirada pública lo condenó para siempre. Otro nombre surgió poco después. Un hombre con antecedentes por delitos sexuales, que había cumplido condena y vivía no muy lejos de Glenelg. Su perfil encajaba con la descripción general del sospechoso, y durante días la policía lo persiguió como si fuera la pieza clave del rompecabezas. Pero nuevamente, las pruebas se diluían como agua entre los dedos. Tenía coartada, y por más que la población lo señalaba con odio y miedo, no había forma de sostener la acusación. El misterio se fortalecía con cada fracaso. En medio de la confusión, una revelación inquietante apareció. Algunos testigos afirmaron que los niños habían sido vistos en la tarde, horas después de su desaparición, caminando con aquel hombre hacia los jardines cercanos a la playa. Una pareja recordaba a las niñas riendo, mientras el pequeño Grant llevaba un paquete de comida en las manos. La imagen era extrañamente cotidiana, tan natural que parecía imposible asociarla con un crimen, pero precisamente en esa normalidad residía lo más perturbador. Los niños parecían cómodos. No había rastro de miedo. Todo indicaba que, quienquiera que fuese, había logrado cruzar una frontera invisible, la frontera de la confianza. La investigación se convirtió en una maraña de teorías. Algunos policías sostenían que el secuestro había sido planificado con frialdad. El hombre sabía quiénes eran, conocía sus rutinas, los había estudiado antes de actuar. Otros creían en una oportunidad espontánea, en un individuo que simplemente se cruzó en el camino de los niños y supo aprovecharse de la vulnerabilidad. Había incluso quienes consideraban que podía tratarse de una red, de varias personas implicadas, porque resultaba difícil imaginar cómo un solo hombre podía mantener bajo control a 3 niños despiertos y movedizos. Ninguna hipótesis se descartaba, ninguna encontraba certezas. La prensa comenzó a lanzar titulares que rozaban el sensacionalismo. Había diarios que hablaban de rituales extraños, otros que insinuaban la existencia de secuestros vinculados al mercado negro de adopciones. Cada línea escrita alimentaba más el miedo colectivo, y cada familia de Adelaida empezó a mirarse con sospecha. Los parques se vaciaron aún más, las puertas se cerraban temprano, y las noches se llenaron de cerraduras revisadas una y otra vez. El caso Beaumont estaba redefiniendo la vida cotidiana en Australia. Mientras tanto, Jim y Nancy vivían en un estado de descomposición emocional. Cada día acudían a la comisaría, preguntaban por avances, escuchaban rumores, se aferraban a cualquier mínima esperanza. Pero cada regreso a casa era un descenso a la realidad más cruel. Las camas vacías, los juguetes en silencio, la mesa con 3 sillas pequeñas que ya nadie ocupaba. La vida cotidiana se había transformado en un museo del dolor, y cada rincón de la casa se convertía en una trampa emocional que los arrastraba al abismo. El matrimonio comenzaba a resquebrajarse bajo un peso que ningún amor podía soportar sin quebrarse. En paralelo, las cartas anónimas continuaban llegando. Algunas eran amenazas explícitas, otras eran supuestos mensajes de los propios niños, escritos con caligrafía infantil falsa, que decían estar bien y pedían paciencia. Una en particular estremeció a la policía. El autor afirmaba conocer detalles íntimos de los niños,
descripciones precisas de su ropa y de ciertos gestos que solo un observador cercano podía haber percibido. Aquella carta parecía, por fin, una pista real. Se organizó una operación encubierta. Se siguieron las instrucciones del supuesto secuestrador para una entrega de dinero. Y durante días, la esperanza volvió a prender en los corazones desgastados. Pero todo terminó en nada. El remitente fue descubierto. Un hombre desequilibrado que había inventado cada palabra. No había niños detrás de esas líneas. Solo un cruel juego. El dolor de esas falsas pistas era demoledor. Cada vez que la esperanza se encendía, el golpe del fracaso era más brutal. Nancy llegó a caer en crisis nerviosas, incapaz de soportar la montaña rusa emocional. Jim, con el rostro endurecido, trataba de mantenerse firme, pero su silencio era una máscara que escondía la devastación. Los padres eran víctimas de un círculo perverso en el que la crueldad humana parecía multiplicarse a la sombra de su tragedia. La investigación, sin embargo, no se detenía. Aparecieron otros sospechosos, nombres que resonaban con fuerza. Uno de ellos, un personaje excéntrico de la ciudad, era conocido por observar a los niños en los parques, un hombre solitario y enigmático. La policía lo interrogó durante horas, investigó sus movimientos, pero una vez más se encontraron con la nada. Las pistas se repetían como un ciclo interminable, promesas de certeza que acababan en vacío. Y el vacío, poco a poco, se estaba convirtiendo en el protagonista absoluto del caso. Lo más desconcertante era la sensación de que alguien, en algún lugar, sabía la verdad. Que en medio de la multitud que opinaba y especulaba, había un rostro que guardaba el secreto con un silencio de hierro. Los agentes lo sentían, los periodistas lo intuían, y la comunidad entera lo temía. Que el responsable caminara entre ellos, que sonriera en los cafés, que saludara en la calle como cualquier ciudadano común. La idea de un monstruo camuflado en lo cotidiano era demasiado insoportable para ser aceptada, y sin embargo demasiado lógica para ser descartada. Las semanas se transformaron en meses, y la investigación pasó de la euforia inicial al desgaste. Los periódicos empezaron a especular con que el caso nunca se resolvería, que los niños Beaumont se sumarían a la lista de enigmas que el tiempo convierte en leyenda oscura. Pero para los padres, aquello no era una leyenda, sino una herida que sangraba día tras día. Y para la sociedad australiana, era un espejo quebrado que mostraba el rostro de su vulnerabilidad más profunda. El tiempo, implacable, siguió avanzando, pero la herida no cerraba. Los días se transformaron en semanas, las semanas en meses, y finalmente en años. Y aún así la pregunta permanecía suspendida en el aire, como una sombra que nunca se disolvía. ¿Dónde estaban los niños Beaumont? Cada aniversario de su desaparición se convertía en un ritual de dolor colectivo, con vigilias, artículos de prensa y entrevistas que reavivaban la tragedia. La playa de Glenelg, antes sinónimo de veraneo y despreocupación, se había transformado en un escenario cargado de ecos, un lugar donde las risas infantiles parecían haber sido reemplazadas por un silencio envenenado. La investigación policial, tras el frenesí inicial, comenzó a citarse en una rutina marcada por la frustración. Cientos de declaraciones, decenas de sospechosos, miles de páginas de informes. Y sin embargo ninguna prueba tangible, ningún hallazgo que diera dirección al caso. El expediente crecía como una montaña de papel que, en lugar de acercar a la verdad, la sepultaba bajo un océano de teorías contradictorias. Los agentes que habían estado desde el inicio envejecían con el peso de un fracaso que se sentía personal, y cada nuevo detective que se sumaba encontraba el mismo muro de sombras. La sociedad australiana cambió. El caso Beaumont había instalado una nueva lógica en la vida cotidiana. La confianza en el vecino, en el desconocido amable, en la libertad de la infancia se resquebrajó. Padres y madres comenzaron a vigilar con ojos de lince cada movimiento de sus hijos. Los autobuses dejaron de ser terreno común para los más pequeños, y las calles, que alguna vez habían sido patios de juego, se llenaron de ausencias. La niñez australiana perdió, de golpe, la inocencia de la libertad.
y el país entero comprendió que el mal podía irrumpir en un día soleado con la naturalidad de una ola que se lleva lo más valioso sin dejar rastro. En medio de ese clima de miedo, los rumores se multiplicaban como llamas en un campo seco. Algunos hablaban de sectas ocultas, de rituales oscuros, de redes internacionales que traficaban con niños. Otros aseguraban que los pequeños estaban vivos en algún lugar, criados bajo otra identidad, incapaces de recordar quiénes eran. Las cartas anónimas continuaban llegando incluso años después, con mensajes cada vez más absurdos, cada vez más crueles, como si el dolor de los padres fuera un espectáculo para mentes retorcidas. Cada carta era analizada, cada trazo de tinta era examinado y cada una terminaba arrojando la misma conclusión: falsedad, engaño, burla. Y entonces surgieron los sospechosos que marcarían la historia del caso. Entre ellos, un nombre comenzó a resonar con fuerza: Harry Phipps, un empresario textil, hombre adinerado y de vida respetable de puertas afuera, pero rodeado de rumores oscuros. Se decía que era excéntrico, con un temperamento extraño y con una predilección inquietante por la compañía de niños. Algunos testigos aseguraban haber visto a los Beaumont cerca de su mansión en aquellos días, y su hijo, años más tarde, declararía que creía haber visto a los 3 pequeños en la casa familiar. La policía investigó, pero sin pruebas sólidas. El caso volvió a quedar en un callejón sin salida. Sin embargo, el nombre de Phipps quedó grabado en la memoria pública, como una sospecha nunca resuelta. Otro nombre, quizás el más perturbador de todos, fue el de Bevan Spencer von Einem, un hombre con un historial criminal siniestro que más tarde sería condenado por el asesinato de una adolescente en Adelaida. Se lo vinculó a una serie de crímenes conocidos como los Adelaide Children's Murders. Durante años, la prensa y la policía especularon con que von Einem podía haber estado detrás de la desaparición de los Beaumont. Su perfil encajaba: manipulador, obsesionado con los jóvenes, capaz de una crueldad inimaginable. Pero, una vez más, las pruebas no alcanzaban. El caso quedaba atrapado entre la certeza de que alguien sabía la verdad y la imposibilidad de demostrarla. La frustración policial se transformó en una obsesión social. Adelaida y Australia entera comenzaron a vivir bajo la sombra de conspiraciones y sospechas. El caso dejó de ser solo la desaparición de 3 niños. Se convirtió en un mito oscuro, en una narrativa colectiva, donde cada ciudadano tenía una teoría, donde cada esquina escondía un posible culpable, donde cada rostro extraño en la multitud parecía encajar en la silueta del hombre rubio. Era como si la ciudad se hubiera convertido en un tablero de ajedrez, donde todos los movimientos conducían a la misma conclusión. La verdad estaba allí, pero invisible. Mientras tanto, los Beaumont trataban de sobrevivir a la devastación. El matrimonio no pudo resistir el peso de la tragedia y acabó separándose. Jim intentó reconstruir su vida con un silencio de acero, mientras Nancy cargaba con una culpa imposible, la de haber permitido que los niños fueran solos aquel día a la playa. Esa decisión, normal en la época, se convirtió en una condena personal que la persiguió hasta el final de sus días. Ninguno de los dos volvió a ser el mismo. Eran supervivientes de un naufragio sin rescate. El caso, sin resolverse, pasó a convertirse en leyenda, pero no en una leyenda distante. Era una herida abierta en el corazón de Australia. Los niños Beaumont se transformaron en símbolo de la vulnerabilidad de la infancia y de la fragilidad de la vida cotidiana. Sus sonrisas, inmortalizadas en fotografías, pasaron a ser un recordatorio permanente de lo que el mal puede arrebatar en cuestión de segundos. Cada vez que un niño desaparecía en cualquier lugar del país, el eco de los Beaumont resonaba. Cada vez que la prensa hablaba de crímenes sin resolver, sus nombres surgían como fantasmas que nunca dejaban de estar presentes. En las décadas siguientes, nuevas pistas aparecieron como chispas en la oscuridad. Excavaciones en terrenos baldíos, búsquedas en antiguas propiedades de sospechosos, testimonios que surgían de repente tras años de silencio.
ninguna pista resultaba definitiva. Era como si el caso estuviera condenado a permanecer en un limbo perpetuo, un rompecabezas al que siempre le faltaban las piezas más importantes. Y con cada fracaso, el misterio se hacía más denso, más impenetrable, como una niebla que se negaba a disiparse. La desaparición de los niños Beaumont dejó de ser un hecho aislado para convertirse en parte de la identidad australiana. Un símbolo de lo irrecuperable, de lo incomprensible, de lo que escapa a la lógica humana. Y en ese vacío, en esa ausencia que crecía con los años, Australia descubrió un espejo oscuro en el que se reflejaba su miedo más profundo. El miedo a que el mal, disfrazado de rutina, pudiera arrebatar lo más inocente y jamás devolverlo. El paso de los años no alivió la herida, la transformó en un abismo aún más hondo. La década de los 70 amaneció con la misma pregunta sin respuesta, y cada aniversario de la desaparición de los Beaumont se convirtió en una ceremonia de duelo nacional. Los rostros de Jane, Arna y Grant habían dejado de ser solo fotografías familiares para convertirse en emblemas del misterio. Los carteles amarillentos con sus sonrisas seguían colgados en algunas comisarías como recordatorios de una deuda pendiente con la justicia. Eran imágenes que miraban fijamente a todo aquel que entraba en la sala, exigiendo respuestas que nadie podía dar. La policía, incapaz de cerrar el caso, lo mantuvo vivo con un fuego intermitente. Cada vez que surgía una pista, las fuerzas se reactivaban con la esperanza de que esta vez sí, de que tal vez el rompecabezas encajara al fin. Pero el desenlace era siempre el mismo. La nada. En 1903, un rumor estremeció al país. Un testigo afirmaba haber visto a un hombre enterrando algo en un terreno baldío cerca de Glenelg, poco después de la desaparición. Las excavadoras llegaron. La tierra fue removida con la expectativa de un hallazgo que podía marcar un final. Sin embargo, lo único que emergió del suelo fue silencio. Ninguna prenda, ningún hueso, nada que pudiera dar un indicio. La tierra no hablaba. Los años siguientes vieron surgir teorías aún más perturbadoras. Algunos comenzaron a relacionar el caso Beaumont con otros crímenes infantiles que golpeaban a Australia, como si existiera un hilo invisible que unía cada tragedia. Se hablaba de una red organizada, de grupos de hombres poderosos que operaban en las sombras, intocables, capaces de manipular investigaciones y desaparecer sin dejar huella. Estas teorías conspirativas se alimentaban del vacío, y el vacío era tan grande que todo parecía posible. La idea de que los pequeños hubieran sido víctimas de algo más complejo que un simple secuestro ganó terreno. Pero, otra vez, eran palabras sin pruebas, ecos que se multiplicaban en la desesperación. En los 80, una confesión estremeció a la policía. Un prisionero aseguró tener información clave sobre el destino de los niños. Habló de una fosa, de un lugar apartado donde supuestamente yacían los cuerpos. Su relato era detallado, con descripciones que parecían tener un peso real. Las autoridades movilizaron un operativo, se inspeccionaron terrenos, se levantaron suelos. El país entero contuvo la respiración, pero el desenlace fue el mismo de siempre. Nada. El prisionero había mentido, tal vez en busca de notoriedad o de algún beneficio penitenciario. Su confesión fue un espejismo que solo sirvió para arrancar más lágrimas a los padres. El tiempo no solo desgastaba la esperanza, también corroía la vida de los Beaumont. Jim y Nancy se habían separado, pero la tragedia los mantenía atados de un modo cruel. Cada nuevo rumor, cada pista, cada noticia, los volvía a reunir en el mismo círculo de dolor. Vivían atrapados en una rueda que no se detenía. Ninguno pudo escapar de la sombra que se proyectaba sobre ellos. Y la sociedad, aunque los acompañaba con compasión, también los observaba con la distancia que se guarda frente a lo insoportable. Eran los padres de los niños perdidos, figuras trágicas que cargaban un estigma eterno. A mediados de los 90, otro episodio volvió a encender el caso. Una denuncia anónima señalaba un edificio en Adelaida, supuestamente usado para actividades clandestinas, como posible lugar donde habían sido retenidos los pequeños.
La policía registró el lugar con minuciosidad, esperando encontrar rastros que pudieran conectar con el pasado. No hallaron a los niños, pero sí descubrieron un submundo de abusos que estremeció a la opinión pública. Aunque no estaba directamente vinculado con los Beaumont, reforzó la sensación de que existían redes ocultas, espacios oscuros donde lo impensable se volvía realidad. Cada hallazgo de este tipo renovaba la angustia, porque demostraba que lo imposible era, en efecto, posible. Las pistas falsas se habían convertido en parte de la vida del caso. Algunas llegaban desde el extranjero. Supuestos avistamientos en Europa, cartas que afirmaban que los niños habían sido adoptados ilegalmente en otro continente, testimonios de viajeros que juraban haber visto a 3 pequeños que coincidían con las descripciones. La Interpol fue involucrada en varias ocasiones, se rastrearon nombres, se siguieron pasaportes falsos. Pero el resultado era siempre idéntico. Nada. Una y otra vez, la realidad se disolvía como humo. El peso del misterio se había instalado en la cultura australiana. Libros, documentales y programas de televisión comenzaron a reconstruir el caso, a debatir teorías, a señalar con el dedo a sospechosos que ya eran casi figuras fantasmales. La desaparición de los Beaumont dejó de ser solo un expediente policial. Se convirtió en un relato nacional, en una herida que alimentaba el imaginario colectivo. Para algunos, era el recordatorio de que la infancia nunca estuvo realmente a salvo. Para otros, era el símbolo de un mal insondable que se infiltraba incluso en los días más luminosos. En los 2000, un nuevo sospechoso emergió con fuerza. Su nombre, Arthur Stanley Brown, un anciano acusado de otros crímenes infantiles en Queensland. Sus características físicas recordaban al hombre descrito en Glenelg en 1966. Alto, delgado, cabello claro. Algunos lo situaban en Adelaida en aquella época. Durante meses, su nombre ocupó titulares como el posible responsable. Pero la investigación, una vez más, tropezó con la falta de pruebas concluyentes. La historia volvía a repetirse. Un rostro prometedor que terminaba evaporándose en el aire. Con cada década que pasaba, el misterio no se debilitaba. Se hacía más espeso, más impenetrable. Lo que había comenzado como un caso de desaparición se transformó en un símbolo de la imposibilidad de controlar el destino, en un recordatorio cruel de que el mal puede permanecer oculto durante generaciones. Los niños Beaumont, ausentes pero siempre presentes, habían trascendido su tragedia personal para convertirse en un mito oscuro. Eran el reflejo de todo lo que se puede perder en un instante, de todo lo que jamás se recupera. La playa de Glenelg, entre tanto, se renovaba con el paso de los años. Nuevas generaciones acudían a disfrutar del sol y de las aguas tranquilas, pero para muchos, el lugar estaba marcado por una memoria que nunca se borraba. Cada ola que golpeaba la orilla parecía llevar consigo un susurro, una advertencia, un eco del pasado. Era como si la arena guardara celosamente el secreto que tantos habían intentado desenterrar sin éxito. La historia de los Beaumont seguía viva, no porque el caso avanzara, sino porque el vacío no permitía el olvido. Y en ese vacío se alimentaba el miedo, la fascinación y la necesidad humana de comprender lo incomprensible. Los niños que fueron a la playa y no regresaron se habían convertido en un espejo de lo que aterra a toda sociedad. La desaparición sin rastro, el crimen sin respuesta, el dolor sin final. El siglo XXI trajo consigo nuevas herramientas, nuevas tecnologías y un renovado deseo de iluminar los rincones más oscuros del pasado. En un mundo en el que el ADN, los análisis forenses avanzados y las bases de datos globales parecían capaces de revelar secretos enterrados durante décadas, muchos pensaron que quizá, al fin, los Beaumont tendrían respuestas. El eco de su desaparición seguía vivo, tan punzante como en 1966, y cada generación de detectives recibía la carpeta del caso como una herencia maldita, una deuda con la historia y con la infancia de un país entero. En 2006, en el 40 aniversario de la tragedia, las cámaras volvieron a enfocarse en la playa de Glenelg.
Los periodistas describían cómo las familias disfrutaban del sol, mientras detrás de cada escena alegre flotaba el recuerdo sombrío de los 3 pequeños. Ese contraste entre lo cotidiano y lo desgarrador mantenía vivo el relato en el imaginario colectivo. La policía, consciente de que la presión pública nunca se apagaba, decidió reabrir líneas de investigación, revisar testimonios antiguos y aplicar técnicas modernas a viejas pruebas. Pero el problema era brutal. No había cuerpos, no había objetos, no había restos sobre los cuales trabajar. El caso seguía siendo una sombra sin forma. Fue entonces cuando la figura de Harry Phipps volvió a irrumpir con fuerza. Su nombre había sonado desde hacía décadas, pero ahora, con testigos dispuestos a hablar, su perfil se volvió más inquietante que nunca. Antiguos trabajadores de su fábrica textil declararon que, poco después de la desaparición de los niños, el empresario había ordenado excavar en el terreno de su propiedad. Lo describían como un hombre carismático y oscuro a la vez, con una autoridad que nadie se atrevía a cuestionar. Se llevaron a cabo excavaciones modernas en aquella fábrica, se utilizaron radares de penetración terrestre, se removió suelo que llevaba medio siglo sin tocarse. Durante días, la expectación fue insoportable. Sería ese el lugar donde terminaría la historia. Pero una vez más, el suelo guardó silencio. Nada. Ni huesos, ni prendas, ni rastros. Solo tierra removida y un aire más pesado. La frustración se repetía como un patrón maldito. En 2013, una investigación televisiva aseguró tener nueva información sobre los movimientos de Phipps y lo vinculó con otros crímenes no resueltos. El país entero volvió a hablar de él, a debatir en bares, en oficinas y en cocinas familiares si aquel hombre había sido el rostro desconocido de Glen Elg. Pero la justicia no podía moverse solo con sospechas. Y así, una vez más, el caso se deshacía como humo. Los años no borraron el dolor de los padres, aunque sí lo transformaron en un peso silencioso. Jim, que había pasado su vida como un fantasma en busca de respuestas, falleció sin conocer la verdad. Nancy, marcada por la culpa y el vacío, se aferró hasta sus últimos días a la esperanza imposible de que alguien, en algún momento, hablara. La ausencia de respuestas no solo destruyó una familia, destruyó la fe de toda una nación en la idea de que siempre existe justicia. En paralelo, las cartas falsas seguían apareciendo incluso en el nuevo milenio. Algunas llegaban por correo, otras por correo electrónico, como si la crueldad se hubiera modernizado junto con la tecnología. Gente anónima, escondida detrás de pantallas, escribía mensajes diciendo que sabían dónde estaban los niños, que podían revelar la verdad, que eran testigos de secretos oscuros. La policía aprendió a reconocer esos espejismos más rápido, pero para los Beaumont, cada nuevo engaño era un cuchillo que abría una herida ya cicatrizada a la fuerza. La obsesión nacional